Señor me ha estado moviendo a escribir. Hacía un tiempo que no me sentaba y escribía, y comencé a escribir lo que yo creo que va a terminar siendo un libro, y creo que ya le tengo el título. Se va a llamar Reevangelizando. Reevangelizando. Básicamente queremos volver a las bases de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Para mí no hay mayor privilegio que poder predicar este Evangelio. Este Evangelio es vida y este Evangelio es verdad. ¿Alguien dice amén? Y es todo un reto, porque lo más difícil que hay es tratarle de predicar de Cristo a una persona que ya entiende que lo conoce. No conocemos todavía del Señor. Tenemos una idea general de quién Él es, pero Dios es tan maravilloso y tan complejo y tan profundo que el Señor, dice la palabra, que nos dio vida eterna para poder por toda la eternidad seguir derramándose en nosotros con su conocimiento. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 3, Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan. Entonces el cielo tiene que ver con seguir conociendo al Dios que nos salvó. Entonces yo quisiera basar mi corta plática en este día en las últimas palabras que Jesucristo dijo mientras era levantado, antes de ser levantado al cielo. Él dijo, el Evangelio según San Marcos, capítulo número 16, y quiero leer el verso 15. Bueno, el verso 14, perdón. Evangelio según San Marcos, capítulo número 16, el verso 14 en adelante. Y mire lo que dice allí. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id, diga conmigo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Padre, te doy gloria y te doy gracias, Señor, por tu palabra maravillosa. Te pido, Señor, que nos hables como solamente tú sabes hacerlo. Te pido, Dios del cielo, que ministres la vida de tu pueblo, de nosotros, tu iglesia, en esta mañana. Señor, necesitamos y deseamos escuchar tu voz. En un mundo donde se levantan tantas voces, queremos escuchar lo que tienes que decirnos a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos todo creyendo. Amén. Quiero de manera general, ¿verdad?, hablar sobre este tema, porque hay tanto que decir acerca del Evangelio de Jesucristo. Cuando dice la palabra: id por todo el mundo y predicad este Evangelio, yo quiero que usted sepa que eso no es una opción. Ese mandato no es opcional. Pareciera ser que la iglesia de este tiempo
se ha enamorado tanto de sus propios servicios de cada domingo, se ha envuelto en tantas actividades que se han olvidado de la tarea más básica, de la tarea primordial, de la tarea primera que tenemos en esta tierra, que es la de predicar este evangelio. Ahora bien, si es importante entender nuestro llamado, más importante es entender este evangelio. Qué triste es cuando hay gente que predican una imagen que no le hace justicia al verdadero evangelio. Lo único que garantiza que el pecador pueda tener un arrepentimiento genuino es la predicación de este evangelio. No es la predicación de un evangelio, no es la predicación de algún evangelio, es uno solo, porque el evangelio de Cristo es uno solo. Y cuando el pueblo entiende esto, entonces podemos cumplir con el propósito básico de nuestra estadía aquí en la tierra. Quisiera primero que nada establecer que los hijos de Dios tenemos una inclinación natural a responder de manera positiva a la enseñanza y a la predicación del evangelio. Usted se acuerda que usted nació de nuevo gracias a la predicación del mismo, y por consecuente, en el momento en que escuchamos las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, somos atraídos a este mensaje de la misma forma en que el suelo seduce al plomo cuando es lanzado al aire. Siendo nosotros el plomo y el suelo Jesucristo, el Espíritu Santo es la fuerza de gravedad que nos atrae de manera consistente al lugar a donde pertenecemos. Yo no sé si aquí hay alguna persona que luego de haber nacido de nuevo haya intentado apartarse de los caminos del Señor. Eras prófugo de la justicia divina, porque una vez naces de nuevo, no hay escapatoria, no hay vuelta atrás. Mi hermano, una vez naces de nuevo, tu vida completa es transformada. Y ya no vivo yo, decía Pablo, ahora Cristo vive en mí. Alguien diga amén. Entonces, la predicación de este evangelio está diseñada para moverle la fibra del alma a los que le han recibido. A mí me preocupa la gente cuando dicen, ya yo fui a ese discipulado y no tengo que estudiarlo más. O cuando la gente dice, bueno, ya yo he leído los evangelios 3 o 4 veces, entonces ahora solo leo libros que me enseñen más teología, que me enseñen otras cosas nuevas. Algo particular que tiene el evangelio de Cristo es que los que hemos sido recipientes de su gracia podemos escuchar este evangelio 1000 veces y 1000 veces nos emocionamos. Ve, yo le digo a los cristianos que ya ninguna palabra los mueve, que necesitan volver a tener la sensibilidad que solo puede producir el Espíritu Santo de Dios. Ellos necesitan escuchar una palabra nueva todos los domingos. Necesitan escuchar una nueva motivación todos los domingos. Pero yo quiero decirte una palabra que se supone que te emocione cada vez que tú la oyes. Fue cuando el apóstol Pablo dijo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En otras palabras, si Cristo no te emociona, ¿qué te emociona?
¿Será Cristo realmente tu emoción más grande? Yo siempre le digo a la gente, evalúa qué cosas son las que te alborotan las emociones y te hacen sentir feliz. ¿Qué cosas son las que te mueven a gritar, a levantarte, a brincar de la alegría? ¿Qué cosas te mueven? Estoy seguro que el deporte es una de las cosas que más mueven a los hombres. Vemos un partido de fútbol, óigame mi hermano, y solamente con el jugador acercarse a la portería, ya estamos, por ahí viene, 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 y empiezan a tocar la gente y empiezan a moverlo, por ahí va. Oh, no. Pero vuelven y se emocionan cuando vuelve y se acerca. Y usted dice, ¿qué onda? Todavía no ha habido un solo gol. Y ya cuando por fin el gol se da, el cielo se quiere caer, el techo quiere explotar y usted alaba como nunca alaba a la máquina, a las Américas, a los tiburoneros, porque aquí hay gente de Veracruz hoy, a cualquiera que sea tu equipo. Usted dice ¡gol! Y siente que se le explotan las venas. ¿Puede imaginarse usted en ese cuadro? Yo sé que sí, su esposa lo ha visto. ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste de esa forma en esta casa? ¿Cuándo fue la última vez que no fue un golazo, sino que fue la presencia del Espíritu Santo la que te revolcó la fibra del alma e hizo que te movieras y que tú mismo brincaras en tu espíritu y que en vez de decir gol, dijera gloria a Dios? El Evangelio de Cristo está diseñado a moverte. Está diseñado a enamorarte, a apasionarte del protagonista del mensaje, que es Jesucristo. En la Biblia hay gran cantidad de enseñanzas, de mensajes que podemos aplicar de forma útil en nuestro andar diario. Pero ningún mensaje produce más pasión, entrega y constante transformación como lo hace la predicación de este maravilloso evangelio. Yo quiero decirle a usted en esta mañana que el evangelio te está transformando de manera consistente, constante. Usted todo el tiempo se supone que vaya transformándose, porque eso es lo que la Biblia llama como el proceso de la santificación, en donde consistentemente este evangelio va transformándote con un propósito, para conformarte a la imagen de Jesucristo. Este evangelio tiene propósito. Este evangelio no está diseñado para dejarte como te encontró. Si usted todavía es el mismo cristiano que usted era hace 5 años, te vendieron una copia, porque el evangelio original va a estremecerte el suelo debajo de tus pies, va a transformar no solamente tu casa, no solamente tu corazón, va a transformar tu vocabulario. Donde había una canción de derrota, ahora pone una canción de victoria. Donde había enfermedad, ahora pone sanidad. El evangelio de Jesucristo transforma al hombre. Yo no sé por qué tengo ganas de predicar en esta mañana, bro. Y cuando me da con predicar me pongo gritón, me disculpan. Pero es que estoy convencido que para que nuestro mensaje sea escuchado, aceptado y vivido, y no solamente eso, enseñado, es necesario que el mismo permanezca íntegro y fiel al diseño original. Para que el evangelio sea efectivo, necesita mantenerse íntegro al diseño original. Cualquier variación,
tendrá resultados ambiguos y no producirá el fruto que está intencionado a dar. Te estoy leyendo el primer capítulo de mi libro, ¿sabe? En fe, vamos a ver si lo sacamos para el año que viene, pastor, ora por mí, que yo me siente a escribir, bendito que soy. Cualquier variación de este evangelio no dará los resultados que Cristo intencionó y que Pablo diseñó para la iglesia. Una buena pregunta. ¿Qué ha cambiado el evangelio de Jesucristo en tu vida? Esa es una buena pregunta. Porque nos gusta llenarnos la boca. Oh, sí, Cristo cambió mi vida. ¿Dónde la cambió? ¿Qué te cambió? Dime, cuéntame, háblame. ¿Ya cambió tu vocabulario? ¿O todavía sigue siendo un negativo? Cuando te preguntan, ¿cómo está, hermano? Ahí, como Dios quiere, la misma cosa. Todavía no ha cambiado tu vocabulario. Lo primero que el evangelio viene a cambiar precisamente es eso. Salmo número 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué es lo que hay continuamente en tu boca? Una palabra de derrota. Eres bueno señalando tus imperfecciones, eres bueno identificando tus áreas de necesidad, pero no puedes simplemente adorar a Dios por la maravilla y grandeza de quien Él es. ¿Qué es lo que realmente está cambiando el evangelio en tu vida? Esta predicación viene con el propósito de hablarle a tu conciencia, porque necesitamos mostrarle al mundo que realmente el evangelio cambia, y el mejor ejemplo es que nuestra vida. ¿Cómo yo puedo decirle a un pecador que este evangelio produce cambio si el pecador me está viendo igual que él? Si ve que me envuelvo en las mismas actividades que ellos se envuelven. El evangelio necesita ser presentado desde una plataforma, ¿verdad?, de cambio. Número 2. La Biblia identifica al evangelio de Jesucristo como buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? Buenas noticias. Óigame bien. Buenas noticias. Dígame usted si lo que yo le voy a decir ahora son buenas noticias. Usted quiero que me diga si sí o si no, ¿ok? Aquí le voy. Voy a predicarle a un pecador. Y estoy frente al pecador y le digo: arrepiéntete, hijo del diablo. Si sigues así, te va a llevar el mismo infierno. Esas son las buenas nuevas para tu vida en esta mañana. Esto como que no rima, ¿verdad? ¿Qué de buenas nuevas hubo ahí? ¿En serio? El ejemplo perfecto lo veo cuando en Lucas capítulo número 1, versos 26 al 38, se narra el evento de cómo fue que el ángel le comunicó el evangelio a María, porque el primero que predicó el evangelio fue Dios desde la eternidad, pero en la tierra a un ser humano se lo predicaron a Adán, por consecuente a muchos héroes, pero de manera oficial el ángel lo predicó a María. El ángel fue donde María y le dijo: he aquí, te traigo buenas de gran gozo. Entonces, este modelo debería ser un buen molde para nosotros, los que hoy en día tenemos la responsabilidad de traer al mundo las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un milagro que una persona se convierta a fuerza de latigazos. Eso se le llama un evangelio masoquista, un evangelio donde se está atacando todo el tiempo. Yo estuve en este mundo
Yo fui parte de esta religiosidad por mucho tiempo, en donde me pasaba juzgando y condenando a la gente, mandándolos al infierno, y para que Dios tuviera misericordia de ellos, tú también, que se arrepintieran. Entonces, mire el evangelio que yo predicaba: arrepiéntete para que no tengas que ir al infierno. El infierno es una realidad, y convierten la predicación del evangelio en que el tema central es el infierno. ¿Y qué hace el pecador? Cuando escucha del infierno, el pecador se acuerda que la semana pasada hizo un asado y se quemó la mano cuando estaba trabajando con el carbón, y dijo: uy, yo no quiero eso para mí. Entonces, como no quiere volver a quemarse, ¿qué es lo que hace? Acepta el evangelio, pero en sí lo que está haciendo es comprando un seguro de vida. Está diciendo: sí, es cierto, yo no quiero ir al infierno. Esa es una de las formas de predicar el evangelio de manera equivocada. Otra forma de predicar el evangelio de manera equivocada es el otro extremo, donde a la gente se les predica acerca del cielo. Mira, acepta este evangelio para que vayas al cielo. El cielo, uy, pero qué bonito está el cielo. Hay calles de oro, hay un mar que es de cristal. Mira qué chévere. No va a haber basura en las calles, y vamos a tener un par de alas y vamos a poder volar por todo el infinito y visitar Marte y Júpiter. Y comenzamos a vender el evangelio como el beneficio del cielo, y mucha gente dice: ay, pues si se oye bien, ¿verdad? Y comenzamos a predicar una doctrina, escucha bien la palabra, una doctrina de escapismo. ¿Por qué una doctrina de escapismo? Porque mucha gente no está satisfecha con la vida que viven aquí en la tierra, y dicen: no, pues hay un lugar que me está esperando, que hay calle de oro, mar de cristal, todo va a estar bien chévere, voy a tener alas, o sea que voy a ser un nuevo X-Men, porque voy a tener alas y voy a surcar los aires. Y esa idea les llama la atención y dicen: yo quiero eso. Error. El primero que predicaba: ten cuidado que vas para el infierno, y el otro que predica: acéptalo porque vas para el cielo, lo que están predicando y hablando es acerca de beneficios. El del cielo es un beneficio, el otro está predicando acerca de una amenaza. Entonces, de momento tenemos iglesias llenas de gente que vienen a este lugar o por miedo al infierno o por la esperanza del cielo. Pero ¿qué pasó con el protagonista del evangelio? Si el evangelio no te habla de Jesucristo y de lo que Él hizo en beneficio tuyo, no es el evangelio. Porque yo no voy a servirle a Cristo para ir al cielo. Yo voy al cielo porque yo le sirvo a Cristo. El cielo es una consecuencia, es un beneficio marginal a mi nueva vida en Cristo. Pero el cielo no es el propósito es Cristo. Un evangelio sin Cristo es vanidad. Y nosotros como iglesia estamos llamados a enamorar a las personas de este evangelio. ¿Cómo? Con nuestra vida. ¿Qué es lo que está viendo la gente hoy en día en ti? ¿Qué están viendo tus compañeros de trabajo? ¿Tus compañeros de escuela? ¿Qué está viendo tu propia familia que a lo mejor no le sirve al Señor? ¿Cómo puede tu familia ver que realmente el evangelio de Jesucristo te ha transformado y te ha cambiado? ¿Cómo podemos?
si seguimos discutiendo con ellos de la misma forma, si seguimos envolviéndonos en las actividades que no se supone, me disculpan, pero el mensaje de esta mañana es muy pastoral. A mí me interesa que usted sea la mejor versión de usted mismo que usted pueda llegar a ser gracias al entendimiento del Evangelio de Jesucristo. Ese es el propósito y la misión que debe tener todo ministro que dice ser ministro del Evangelio. El protagonista de Casa Demi no debe ser las agendas, los planes, todas las cosas secundarias, mucho menos las personas, los ministerios, los pastores, los líderes. El protagonista de Casa Demi debe ser Jesucristo. Y fuera de Jesucristo, nada ni nadie. Él es el fin de todas las cosas. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, es bien importante que usted y yo aprendamos este evangelio, y no solamente lo aprendamos, lo vivamos y lo enseñemos. A lo mejor usted dice: yo no soy maestro, yo no puedo enseñar esto como lo hace a lo mejor el pastora Betty, yo no puedo enseñarlo con la facilidad que ellos lo hacen. Tú puedes enseñarlo con tu vida. Hay veces que la mejor manera de predicar a Cristo es con nuestras acciones. A veces las palabras es lo menos que la gente necesita escuchar. Permite que ellos vean también a Cristo en ti. Entonces vuelvo a la misma pregunta: ¿qué ha cambiado el evangelio de Cristo en tu vida en este último tiempo? ¿Habrá transformado tu casa? Ayer hablábamos sobre los matrimonios. ¿Habrá transformado tu matrimonio? ¿Habrá transformado la manera en que tu esposo y en que el esposo y la esposa se hablan mutuamente? Visitaba yo una iglesia que no voy a decir ni el país ni el nombre, pero cuando yo estaba a punto de predicar, el pastor y la pastora me presentaron. Oye, y qué dinámica más linda tenían. Él hablaba y empezaba una oración y ella la terminaba. Y en esta noche, mis amados hermanos, queremos invitar al pastor Abner que venga con nosotros. Y yo decía: parece que lo ensayaron. Y él hablaba y ella terminaba las oraciones, una sincronización pero preciosa. Y yo decía: wow. Y yo estaba tan impresionado que dije: voy a practicar esto con mi esposa Ivy a ver cómo nos sale. Hasta que después del servicio nos fuimos, ¿verdad? Como todo buen cristiano que sale de un servicio a comer, es parte del proceso, ¿verdad? Ministerial. Y me preguntaron: hermano, ¿qué desea comer? Y yo cometí el error de decirles: lo que ustedes quieran. En el momento en que yo dije lo que ustedes quieran, toda la linda sincronización que yo vi en la iglesia se fue a otro lugar. Pues mira, ¿qué te parece si vamos a comer una pizza que está? Y ella: ay, no creo, porque a mí la pizza me hace daño y tú lo sabes. Y, ok, pues vamos a comer. Y empezó esta discusión. Y de la forma en que terminaron hablando, ella termina llorando y él termina manejando, temblándole las manos. Y me dice en un momento: pastor, qué vergüenza, perdone, vamos a pararnos en el primer lugar que encontremos. Y cuando dice eso, ella vuelve: no, porque la última vez hicimos eso y fue otra mala experiencia. Y siguió la pelea. Y de repente todo el cuadro que yo tenía de aquella pareja tan linda, me di cuenta que era solamente maquillaje, apariencia. Eran excelentes actores.
Y así hoy en día estamos nosotros con el Evangelio de Jesucristo. A veces somos buenos actores porque venimos a este lugar y conocemos los preceptos, los conceptos, conocemos de la ley, de los profetas, conocemos de los conceptos de gracia, conocemos del ministerio quíntuple, podemos enseñar este Evangelio, pero lamentablemente es maquillaje, porque en nuestra casa, cuando ya el pastor no nos mira, es como si fuéramos otra persona. ¿Por qué digo eso? Es necesario que usted entienda que de la manera en que usted actúa cuando nadie lo ve, ese realmente es usted. Cuando usted está aquí en este lugar, aquí cualquiera engaña al pastor, me engaña a mí, engaña a los líderes, engaña a la pastora. Pero esta pregunta solo usted la puede contestar. ¿Eres tan transparente como para ser aquí de la misma forma que eres en tu casa? ¿O aquí conocemos una versión de ti que es simplemente un papel de actuación? No se preocupe, que esta es la última parte del mensaje y yo vine preparado. Al principio todo el mundo alababa, ¿vio, pastor? Al principio todo el mundo, amén, y yo gritaba, gol, y la gente, amén. Pero ahora como que de momento desde el momento en que Dios cruzó nuestros caminos, el camino de mi persona con la persona del pastor Adrián, a mí nunca me quedó la menor duda de que era una unión de destino y de propósito. Un solo amén de Ricardo, que vino de Veracruz, pastor. Pero yo estoy convencido que en Dios no hay casualidades y que este evangelio produce entre los recipientes de gracia, produce cierto grado de división. Jesucristo dijo, no se equivoquen, yo no vine a traer paz, sino que espada. Una espada, ¿qué hace? Corta, divide y separa. ¿Y con quién fue el problema mayor que tuvo Jesús? Jesucristo no tuvo problema con los pecadores. ¿Usted sabía eso? Jesucristo no tuvo nunca problema con... Los pecadores amaban a Jesús. Los enfermos lo buscaban. Pero su propia gente era la que lo señalaba, lo criticaba, buscaba señales. Los fariseos, que eran la gente que se suponía que estaban en el equipo de Jesús, no podían entender el evangelio que Cristo vino a predicar. Y por ende lo ponían en tela de juicio, cuestionaban sus enseñanzas. Los problemas de Jesucristo siempre fueron internos, con su propia gente. ¿Qué te hace pensar que hoy en día la historia ha cambiado? Los problemas que a veces nos enfrentamos realmente vienen en la mayoría de las ocasiones de nuestros propios hermanos. Eso pareciera ser contraproducente, porque se supone que un hermano le dé la mano a su otro hermano. No se supone que hayan discordias entre hermanos, pero los tratos a veces más terribles son entre hermanos. Ahora, si alguno de ustedes tiene un problema aquí con su hermano, sea un hermano espiritual o sea un hermano carnal, tú necesitas entender que esta es una de las consecuencias que el evangelio de Jesucristo produce. Yo te quiero hacer una pregunta para que estés tranquilo si tienes algún problema con tu hermano. Escúchame bien y contésteme. ¿Quién mató a Abel? Dígalo fuerte. Su hermano. ¿Quién vendió a Josué? A José, perdón. ¿Quién quería matar a Jacob?
¿Quién expulsó a Jefté? Sus hermanos. ¿Quién fue la persona que tuvo envidia de David? Sus hermanos. ¿Quién no quedó contento con el regreso del hijo pródigo? Su hermano. Sin embargo, todos ellos fueron ¿qué? Bendecidos por Dios y rechazados, vendidos. Oiga, mi hermano, no solamente eso, fueron menospreciados por sus hermanos. De manera que si por causa de este evangelio has tenido un problema con tu hermano, no pares, no desistas, no abandones tu llamado, tu destino y tu propósito es con el Padre y no con el hermano que no puede entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Oh, gloria a Dios. Pero la realidad del caso es que esto es un problema. El evangelio te va a poner en problemas con tu propia familia, en tu propia casa. A mí este evangelio me ha costado relaciones que yo amaba y que amo todavía, pero no las disfruto ya por este evangelio. Pastor, mis mejores líderes los he perdido por causa del evangelio. Relaciones que amo todavía y oro al Señor, las perdí por ser más fiel al evangelio que al ser amigo. Porque cuando este evangelio se te cuadra y te llena y te transforma y te quebranta, ya tú no vas a estar dispuesto a vender esta primogenitura. No vas a estar dispuesto a dejar a un lado algunos preceptos, porque el evangelio de Jesucristo se convierte en tu norte. Y lo más importante, y cualquier otra cosa vas a rechazarla cuando este evangelio sea tu propia vida. Así que no te preocupes si el Señor te ha restado de algunas relaciones. Él te va a multiplicar. La matemática de Dios no la entiende el hombre, porque Dios es el único que te resta para multiplicarte. Sonríase. Sí. Es necesario que 2 o 3 personas salgan para que entren 2 o 3 multitudes. Gloria al nombre del Señor. Es necesario que entiendas. Óyeme, por favor, recibe esta palabra, que hay gente en tu vida que no son el destino, son solamente parte del viaje. Son parte del proceso de Dios. Son parte de algún capítulo. Que quede claro que no estoy hablando de matrimonios, porque no te vas a divorciar, ¿sabes? Sí, porque rápido la gente, ¿lo ves? Tú fuiste mi mujer por los primeros 5 años, pero me extiendo hacia la que queda de frente. No te equivoques, por favor. Es que ya yo sé cómo piensan 2 o 3 latinos. Este evangelio, hermanos, cuesta. Yo sé que hablamos de que esto es por gracia, que usted no tiene que hacer nada, porque ya Cristo lo hizo todo. Pero realmente la predicación del evangelio y vivir este evangelio cuesta. Es todo un reto. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar el reto que Dios te planta en este día? ¿Estarás dispuesto a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin importar las consecuencias? Pues todo el que dijo amén, pase por aquí al frente un momentito. Vénganse, vamos a retarlos ahora. Todo el que dijo amén. Ahora nadie dijo amén. Vénganse, porque es que vas a necesitar. Quiero orar por ti, para que te prepares
para que te prepares a ser traicionado, para que te prepares a ser vendido, para que te prepares a ser criticado, para que te prepares a ser cuestionado. Prepárate, porque este evangelio va a ponerte a prueba realmente. Necesitas entender que es parte de tu proceso, que es parte de tu llamado, que es parte de lo que Dios tiene para tu vida. Necesitas pasar por el proceso. Dios bendiga a todas las vidas que pasan. Dios bendiga a la gente comprometida con este evangelio. Te bendigo en el nombre del Señor. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Y recuerda, este compromiso no lo estás haciendo con el pastor Abner, ni con el pastor Adrián, con la iglesia Casa de Emi tampoco. Este compromiso es con Dios. Es simplemente decir: Señor, quiero predicar y vivir tu evangelio. Ahí está. Esa es la expresión para hoy. Señor, quiero predicar y vivir tu evangelio. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, por favor. Si la iglesia en general puede ponerse sobre sus pies. Si hubiera aquí alguna persona que no conoce de Jesucristo, que no conoce al autor de este evangelio, yo te invito a que tú en esta tarde abras tu corazón a Jesucristo. Si ya Dios viene tocando tu espíritu, si